¿Qué tal, conspiradores? Hoy les traigo una de las conspiraciones más controversiales, que de ser cierta sería una de las teorías conspirativas más antiéticas de la historia de la humanidad, y es sobre el control del clima. Les dejaré todos los datos conspirativos y ustedes díganme en los comentarios qué opinan. Si les gustó el video denle like y suscríbanse, subimos un video cada semana. Comencemos. Pero ¿de dónde sale esta conspiración? Los conspiradores creyentes en esta teoría dicen que los gobiernos y la élite oculta. Si quieres saber sobre la élite oculta, te recomiendo nuestro video anterior sobre los Illuminatis y el nuevo orden mundial. Ok, regresando al video. Esta teoría dice que estas personas con poder, incluyendo gobiernos, pueden controlar el clima y son los causantes de muchos de los desastres naturales ocurridos en el mundo. Según los creyentes en esa conspiración, hay varios propósitos para controlar el clima, desde crear ventajas militares hasta el control de la población por medio de fenómenos climáticos extremos. Según los conspiradores, los desastres naturales como el huracán Katrina, el tsunami de Indonesia, fueron productos del control climático por la élite y los gobiernos. Pero ¿de dónde nace esta teoría? Según los conspiradores, toman como origen del control climático el experimento Popeye o Popeye, como se le conoció. Fue un proyecto militar para controlar el clima llevado a cabo por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam. El programa era altamente clasificado. En este proyecto se intentó extender la temporada de monzones sobre las áreas específicas del sendero Ho Chi Minh, con el fin de interrumpir los suministros militares de Vietnam del Norte al suavizar las superficies de las carreteras y causar deslizamientos de tierra. El experimento era totalmente secreto. Estados Unidos era consciente de que podría haber objeciones planteadas por la comunidad científica internacional, pero el secretario de Defensa dijo en un memorándum al presidente que tales objeciones no habían sido en el pasado una base para la prevención de actividades militares consideradas en interés de la seguridad nacional de Estados Unidos. El programa de modificación química del clima se llevó a cabo desde Tailandia sobre Camboya, Laos y Vietnam, y supuestamente patrocinado por el secretario de Estado Henry Kissinger y la CIA, sin la autorización y el conocimiento del entonces secretario de Defensa, quien había negado categóricamente al Congreso que existiera un programa de modificación del clima para su uso como arma táctica. Durante octubre del 66, el proyecto Popeye fue probado en Laos. Los resultados de este experimento específico son desconocidos. Según los conspiradores, este experimento fue exitoso, lo que provocó un incremento en el presupuesto para la investigación en este tipo de proyectos. Algo que los conspiradores toman como un factor importante es que esta información sobre estos proyectos no iba a ser revelada. Fue por una filtración a través de un periodista del New York Times, que más tarde hizo un artículo en el periódico que este experimento es conocido. Y hasta el día de hoy no se ha revelado más información sobre este proyecto. Solo se sabe que sí se llevó a cabo, pero no de los resultados. Según los creyentes de la conspiración, este experimento que acabamos de mencionar fue el principio en el control climático y más adelante se siguió desarrollando hasta que se implementó el proyecto HAARP, en español, Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia. Fue un programa financiado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, DARPA y la Universidad de Alaska. Su objetivo fue estudiar las propiedades de la ionosfera, a fin de desarrollar y mejorar la tecnología que utiliza sus propiedades para transmitir radiocomunicaciones y su uso en los sistemas de vigilancia estratégica, como por ejemplo los sistemas de detección de misiles y radares. El programa se realizaba en la Estación de Investigaciones de HAARP, una instalación ubicada cerca de Gacona, en Alaska. El programa funciona como un potente radiotransmisor de alta frecuencia que se emplea para modificar las propiedades electromagnéticas en una zona limitada de la ionosfera. Los cambios que ocurren en la zona modificada son analizados mediante instrumentos diversos como radares. La estación HAARP empezó a funcionar en 1993 hasta el 2008. HAARP había gastado aproximadamente $250 millones, financiados con impuestos, para su construcción y costos de operación. Las instalaciones del proyecto HAARP constan de 180 antenas repartidas por un terreno aproximadamente de 14 hectáreas.
como la que estamos viendo en este momento en el video. Así como les comenté al principio del video, los creyentes en esta conspiración creen que esto del control del clima es controlado por las élites y por los gobiernos, y es que Rusia también tiene su propia versión del HAARP, llamada Zura, que según los reportes es más grande y tiene mayor capacidad para emitir estas ondas que el proyecto HAARP. Inclusive durante un informe de la Unión Europea se propuso una resolución al Parlamento Europeo que pedía que se celebrara una convención internacional para la prohibición mundial de cualquier tipo de desarrollo y despliegue de armas que puedan permitir cualquier forma de manipulación del clima. La controversia continuó en el 2010, cuando varios físicos rusos acusaron a Estados Unidos de estar tras la intensa ola de calor rusa, que originó numerosos incendios y duplicó la mortalidad. Afirman que el proyecto HAARP no solo es un medio de investigación, sino una potente arma que modifica el campo electromagnético y provoca cambios climáticos a nivel mundial. A HAARP se le ha culpado en ocasiones por accionar catástrofes de proporciones bíblicas, tales como inundaciones masivas, sequías devastadoras, potentes huracanes, tornados y tormentas eléctricas en Afganistán y Filipinas, dirigida exclusivamente a la agitación de terroristas. A HAARP también se le ha culpado de haber causado los principales apagones en el oeste de Estados Unidos, también la caída del vuelo 800 de TWA, enfermedades misteriosas como el síndrome del Golfo o el síndrome de fatiga crónica. Algunos de los creyentes en esta conspiración afirman que HAARP no solo sirve para controlar el clima, sino que también es un aparato de control mental que provoca la alienación de los jóvenes, como lo que causaron la masacre del Instituto Columbine. Y es que en el 2016, dos personas creyentes en esta conspiración fueron y planearon destruir este complejo. Estos dos hombres decían que tenían que destruir esta instalación porque estaba controlando la mente de personas. Inclusive se le acusa al presidente Obama de usar esta arma para crear el huracán Sandy para poderle hacer frente a esta tragedia y asegurarse la presidencia. Los creyentes en la conspiración también afirman que hay ciertos ruidos que son producidos por esta facilidad en Alaska y que se han escuchado a través del mundo. Aquí les dejo el sonido para que puedan escucharlo y sacar sus propias conclusiones. Han buscado varias explicaciones sobre este ruido, pero aún no se sabe qué podría estar provocando dicho ruido. Se ha escuchado alrededor del mundo, desde Estados Unidos hasta Europa. Dentro de toda esta conspiración, en los últimos años sí se ha registrado que se ha podido modificar el clima. No exactamente como la conspiración cuenta, pero sí se ha provocado lluvias en áreas de sequías. En los Emiratos Árabes durante los últimos años se ha cosechado lluvia, provocando que llueva durante largas sequías o durante periodos de olas de calor para poder enfriar el ambiente, lo que es una manera de control del clima. Y esto sí se ha documentado. Recién este año se pudo causar una lluvia sobre Dubái durante una ola de calor, lo que lleva a los conspiradores a pensar que si esto es posible, todo sobre el proyecto HAARP y Zura en Rusia es cierto, y causar desastres naturales de gran proporción también ha sido posible durante años. Como pudimos ver en este video, esta teoría de conspiración sobre el control climático es muy interesante, porque cada parte que los creyentes en la conspiración tienen como posible teoría tiene algo de cierto, desde el primer experimento realizado para controlar el clima hasta las lluvias provocadas este año en Dubái. Son hechos que sí ocurrieron y están documentados, lo que lleva a muchos a creer más en la conspiración. Si te gustan las teorías de conspiración, danos like y suscríbanse. Subimos un video cada semana sobre conspiración, misterios y crímenes. Te recomiendo nuestro último video de la conspiración de los Illuminatis en el nuevo orden mundial.